Mi hermosa compañera de clase, que me menospreciaba por haber abandonado la escuela secundaria, me dijo un día, mi esposo es graduado de Harvard y jefe de departamento, no como tú. Entonces le respondí, bueno, estará desempleado a partir de mañana. En la fiesta de aniversario de mi empresa, inesperadamente me encontré con mi compañera de clase, Sara. Pero Sara solo se burló de mí por ser un trabajador de fábrica. No te acerques a nosotros si nos ves, ¿de acuerdo? Mi esposo es un director educado en Harvard, muy por encima de alguien tan bajo e incompetente como tú. Sus palabras, aparentemente disfrutando del acoso, me trajeron recuerdos dolorosos de la escuela secundaria. En ese entonces, Sara solía intimidarme por ser pobre. Finalmente, sentí como si la última gota de paciencia hubiera estallado dentro de mí. Bueno, tu esposo estará desempleado a partir de mañana. Sara se sorprendió por mis inesperadas palabras, pero pronto se rió como si fuera una broma. Sin embargo, ella y su esposo pronto entenderían el verdadero significado de mis palabras. Mi nombre es David Young. Este año cumplo 42 años. Conocí a mi esposa Annie en el trabajo y nos casamos. Este año es nuestro 15º aniversario de bodas y nunca he tenido una discusión seria con la amable y familiar Annie. Siempre estoy agradecido con Annie, quien siempre me apoya, y vivimos una vida pacífica juntos. Un día, mi empresa decidió organizar una fiesta de aniversario. Este año es el 50º aniversario, así que iba a ser un gran evento y lo esperaba con ansias. El día del aniversario, me puse un traje y una corbata elegidos por Annie y me preparé para salir. Annie se había arreglado el cabello maravillosamente por la mañana y llevaba un vestido de color claro. ¿Cómo me veo, David? Te ves increíblemente hermosa, respondí. Su elegante belleza era hipnotizante, tal vez en parte debido a mi sesgo. Con Annie a mi lado, me dirigí al lugar del evento. El lugar que alquilamos era bastante grande y a medida que nos acercábamos, vimos a más personas dirigiéndose al mismo lugar. Es típico que una fiesta de aniversario de una gran corporación tenga tantos invitados. Sí, debe haber cientos de personas invitadas, dije mientras intercambiaba palabras con Annie. Entramos en el lugar y esperamos a que comenzara el evento. Dentro, muchas personas ya se habían reunido, intercambiando saludos y presentándose. Los eventos de la empresa son, en cierto modo, una oportunidad para la autopromoción, por lo que los empleados más capaces están ansiosos por hacer contactos. Mientras saludaba a los asistentes, de repente me abordaron. ¿Eres tú, David? Una voz familiar llamó. ¿Eres Sara, verdad?, respondí. Allí, frente a mí, estaba Sara, mi compañera de clase de la secundaria. Me miraba con una expresión que parecía burlarse de mí. Sara, la belleza y el centro de atención en nuestra clase desde la infancia, aún mantenía su belleza incluso después de unos 30 años desde la secundaria. Pero ahora su belleza se desvanecía mientras me miraba con los ojos entrecerrados. Ha pasado un tiempo, ¿no? David, ¿qué estás haciendo ahora? Todos están preocupados por ti, ya que nunca apareces en las reuniones. Sara me habló con un tono burlón. Para ser sincero, en la secundaria no destacaba precisamente en mi clase. Sara, aparentemente ajena a esto, siguió hablando con una risa exageradamente alegre, aunque yo no había preguntado. Me casé hace 5 años. Mi esposo es un empleado de élite que estuvo a cargo de una sucursal en el extranjero hasta hace poco y hoy incluso va a ser reconocido como un empleado destacado. Eso es genial. Felicitaciones, dije, sorprendido de que el esposo de Sara trabajara en esta empresa. Aún así, le ofrecí mis felicitaciones. Entonces, Sara, por alguna razón molesta, frunció el ceño. No necesitas felicitarme. ¿Qué tipo de trabajo tienes para estar aquí? ¿Estás relacionado con la empresa? Lo estoy. Antes de que pudiera explicarlo, Sara agitó la mano con indiferencia, como si la conversación la aburriera. No importa, no es importante. Probablemente trabajas en la fábrica de algún subcontratista, siendo solo un graduado de la secundaria. Voy a la fábrica, en efecto. Empecé a hablar de nuevo, pero para entonces Sara ya me había dado la espalda. Había perdido interés en mí. Un trabajador de fábrica como tú ni siquiera debería estar aquí. Solo quédate en un rincón y no te avergüences. Con eso, Sara se alejó hacia un hombre que debía ser su esposo, Brandon. Aunque pensé que era mezquino, me aseguré de recordar su nombre. Sara se burló de mí por ser un graduado de secundaria, pero para ser preciso, eso no es del todo cierto. Cuando estaba en la secundaria, mi madre enfermó gravemente y mi padre perdió su trabajo debido a la recesión. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Mi padre, que una vez fue un empleado diligente, comenzó a beber y a jugar para escapar de la dura realidad. Pronto nos quedamos sin dinero y tuvimos que vender nuestra casa, mudándonos a un pequeño y viejo apartamento de una habitación. Como estudiante de secundaria, crecí más alto, pero no podía permitirme nuevos uniformes ni equipo deportivo, así que tuve que conformarme con ropa de segunda mano de familiares. Esto me convirtió en blanco de burlas por parte de mis compañeros. Me llamaban pobre y poco cool. Sara, hermosa y mandona, era la líder, incluso instruyendo a toda la clase para que no me hablara.
Ella era la chica popular de la clase y nadie se atrevía a ir en su contra. Así que su acoso continuó hasta que nos graduamos. El día de la graduación, Sara me llamó y me preguntó con una sonrisa burlona, ¿a qué escuela secundaria vas a ir? Sería bueno que pudieras conseguir un uniforme de segunda mano. Estaba tan molesto por sus burlas persistentes que le respondí, no necesitaré uniforme para la escuela secundaria. No voy a ir a la escuela secundaria, solo trabajaré después de la secundaria. Sí, eso es correcto. Voy a trabajar después de graduarme de la secundaria, dije. Al escuchar mi respuesta, Sara se echó a reír. No puedo creer que ni siquiera tengas dinero para ir a la escuela secundaria. Bueno, haz tu mejor esfuerzo para ganar tu salario como graduado de secundaria. Me fui sin responderle. Lo que le dije a Sara no era completamente cierto, pero tampoco era completamente falso. Asistí a una escuela secundaria nocturna mientras trabajaba. Durante el día, mi padre seguía ahogado en alcohol, y mi madre, que hacía trabajos de costura, entraba y salía del hospital, por lo que no tenía a nadie en quien apoyarme. Después de graduarme de la secundaria, busqué desesperadamente un trabajo. Pero apenas había empresas dispuestas a contratar a alguien con solo una educación secundaria. El único lugar que me contrató fue una fábrica de fabricación de maquinaria donde trabajo actualmente. Siempre me ha gustado trastear con máquinas, así que me entregué a este trabajo. Trabajaba durante el día y asistía a la escuela secundaria por la noche. Equilibrar el trabajo y el estudio fue duro, pero lo logré gracias al aliento de mis colegas mayores. Me enseñaron las reglas del trabajo e incluso me invitaban a almorzar, a veces tratándome como a su propio hijo. Pasaron los años mientras trabajaba, apoyado por todos. Después de graduarme de la secundaria, planeé seguir trabajando en la fábrica como empleado. Pero mis colegas mayores me aconsejaron lo contrario. Ahora que te has graduado de la secundaria, trata de estudiar todo lo que puedas, sugirieron. Me alentaron a ir a una universidad técnica, hablándome de programas de becas y apoyo directo de la empresa para los empleados. Me sorprendió y agradecí su preocupación, así que fui a la universidad. Elegí una carrera relacionada con el negocio de mi empresa y adquirí fuerzas obteniendo diversas certificaciones e investigando campos especializados. Después de graduarme de la universidad, regresé a la empresa. Unos años después, a los 25, me encontré con un punto de inflexión en el trabajo. Conocí a Annie, quien se convertiría en mi esposa. Annie era amable con todos y tenía una sonrisa encantadora, y gradualmente desarrollé afecto por ella. Resultó que también estaba interesada en mí. Me invitó a salir y así comenzó nuestra relación. Unos años más tarde, nos casamos felizmente y formamos una cálida familia juntos. A lo largo de una vida llena de altibajos, había olvidado por completo haber sido acosado en la secundaria. Así que cuando Sara se me acercó en el evento hoy, me sorprendió genuinamente. Al ver mi expresión preocupada, Annie me miró preocupada. Después de que le expliqué brevemente la situación, Annie apretó fuertemente mi mano. No importa lo que diga la gente, sé que eres una persona maravillosa, David. Mantengámonos seguros de nosotros mismos y disfrutemos de la fiesta de aniversario de la empresa. Sí, tienes razón. Animado por sus palabras de apoyo, le apreté la mano de vuelta. Así que decidimos esperar a que comenzara la fiesta. Después de intercambiar saludos con todos, finalmente se calmó el bullicio. Pensando en descansar hasta la hora de inicio, me moví hacia la pared con Annie. Oh, todavía estás aquí. Allí estaban Sara y su esposo, con quienes me acababa de despedir. Me sorprendió un poco encontrarlos de nuevo tan inesperadamente, pero sinceramente felicité a su esposo, Brandon. Brandon, he oído que eres un empleado destacado y que hoy recibirás un premio. Felicitaciones. Pero en lugar de responder, Brandon solo me miró como si me estuviera evaluando. ¿Es este el compañero de clase trabajador de fábrica del que me hablabas? Tuvo la audacia de asistir a la fiesta de aniversario de la empresa a pesar de ser un simple trabajador, dijo. Sara le devolvió las palabras con una expresión amarga. Entonces, Brandon, ignorando mi presencia, preguntó a Sara con curiosidad, pero para ser un trabajador de fábrica, lleva un buen traje. Yo, como soy un élite, soy muy exigente con los trajes. Incluso si se esfuerza por usar un buen traje, está arruinado porque es un simple trabajador. Es realmente vergonzoso tener a alguien como él como compañero de clase. Frunciendo el ceño, Sara escupió sus palabras y Brandon preguntó más. ¿Vergonzoso? Solo imagina, ha sido un trabajador de fábrica desde que abandonó la secundaria. Esos son 30 años siendo un simple trabajador. ¿En serio? Eso es increíble. Sara señaló y se rió de mí, y Brandon se echó hacia atrás, distanciándose como si estuviera divertido. Ambos me miraron con obvio desdén y luego miraron a la persona que estaba a mi lado. Allí estaba Annie, observándolos a los dos atentamente. Así que este trabajador de nivel bajo, aunque haya abandonado la escuela, logró casarse. ¿A qué se dedica tu esposa?, me preguntó Sara, y yo respondí honestamente. Ella trabaja en el mismo campo que yo. Nos conocimos en el trabajo. En ese momento, Sara y Brandon se miraron el uno al otro y se echaron a reír.
una pareja que suda en el campo haciendo trabajos insignificantes. Pareja perfecta para un incompetente como tú. Comenzaron a burlarse no solo de mí, sino también de mi esposa. No podía entender cómo podían decir cosas tan horribles sobre mi esposa, una desconocida para ellos. Mientras me quedaba allí atónito, Sara soltó: pero si yo fuera tú, me sentiría demasiado miserable como para siquiera mencionar que trabajo en una fábrica. Sí, para un élite como yo es inimaginable vivir una vida tan baja. Por favor, dejen de hablar así, les respondí enojado por sus crueles insultos. Pero Sara me miró como si fuera algo sucio y me dio la espalda. Brandon me apartó como si estuviera espantando una mosca. Si seguimos hablando contigo, la gente podría pensar que soy un trabajador de bajo nivel como tú. ¿Podrías irte a otro lado? Estaba hirviendo de ira ante un comportamiento tan grosero, pero como adulto no podía dejar que mis emociones tomaran el control y empezar a gritar, así que intenté con todas mis fuerzas contenerme. Sin embargo, Sara parecía burlarse de mis sentimientos y lanzó más palabras despectivas. A partir de ahora, si nos ves, no te acerques, ¿de acuerdo? Mi esposo es un director educado en Harvard. Muy diferente de una persona baja e incompetente como tú. Sus palabras, disfrutando del acoso, trajeron de vuelta los dolorosos recuerdos de la secundaria. En aquel entonces y aún ahora, Sara actuaba con arrogancia, pensando que no sería reprendida. Sentí como si escuchara el sonido de mi paciencia rompiéndose por dentro. Bueno, tu esposo estará desempleado a partir de mañana. Sara se quedó desconcertada por mis inesperadas palabras, mirándome con los ojos bien abiertos mientras yo la miraba de vuelta inexpresivamente. Ella se rió, fingiendo. ¿Mi esposo desempleado? ¿De qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza? ¿Por qué tendría un simple trabajador de fábrica como tú algún poder sobre mi esposo? Eso es porque soy el presidente de la empresa. ¿Presidente? Por un momento, Sara quedó atónita, y luego de repente estalló en una fuerte carcajada. ¿Tú? ¿El presidente? No seas ridículo. Estás diciendo eso solo porque mi esposo es un director educado en Harvard y quieres superarlo. No es una mentira. Sí, sí. Sigue con tus fantasías. Continué hablando en serio, pero claramente Sara no creía una palabra. Luego, Brandon miró de un lado a otro entre Annie y yo, y se encogió de hombros con incredulidad. Casada con un esposo que dice tales fantasías, debe ser toda una esposa. Después de soltar esas palabras, Brandon y Sara se marcharon juntos con altanería. Mientras observaba sus espaldas, temblaba de ira. La persona que tanto me había acosado en la secundaria seguía tratándome de esa manera, incluso ahora, como adulto. Y no solo se estaban burlando de mí, sino que también incluían a Annie y a mi lugar de trabajo en su desprecio. No podía quedarme callado por más tiempo. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante enojado para llamarlos, una mano suave se posó sobre mi hombro. Annie. Escuché todo, pero no es bueno reprenderlos aquí. Pero no podía darme la vuelta, especialmente después de que se rieron de Annie. Sin embargo, cuando la miré, me sorprendió su expresión inesperada. Llevaba una sonrisa traviesa. Tengo una buena idea. Al escuchar el plan de Annie, asentí profundamente, sintiendo una sensación de alivio. Cuando se anunció el inicio de la fiesta, nos dirigimos a nuestros asientos asignados. El evento comenzó a tiempo y los empleados empezaron a cantar el himno de la empresa. En mi visión periférica vi a Sara y Brandon cantando también. Después de verificar con los organizadores, resultó que Brandon, efectivamente, estaba siendo reconocido como un empleado destacado, y junto con varios otros empleados distinguidos, fue escoltado a un asiento especial con su familia. Imaginando lo que estaba a punto de suceder, reprimí una risa mientras el himno se cantaba. La parte de entretenimiento comenzó, y hubo actuaciones de un mago y un comediante que resumieron la historia de una empresa en un sketch, llenando la sala con un ambiente festivo. Cuando terminó el entretenimiento, el anfitrión dirigió los aplausos y continuó con la ceremonia. A continuación, tendremos un discurso del presidente y director general, el señor John, anunció el anfitrión. Al escuchar esas palabras, comencé a caminar lentamente. Al estar en el escenario, miré a la multitud reunida, expresando mi gratitud mientras todos escuchaban atentamente. Solo dos personas eran la excepción, Sara y Brandon. Me miraban con la boca abierta, en estado de shock. Incluso desde el escenario podía ver sus labios moverse. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando? No puede ser cierto. Él es el presidente. No he oído nada al respecto. Me imagino que eso es lo que estaban murmurando. Seguí hablando normalmente. Ahora procederemos a la ceremonia de premiación de los empleados destacados. Sin embargo, antes de eso, tengo un anuncio que hacer. Uno de los premiados, el director que fue asignado a nuestra sucursal en el extranjero, Brandon, será destituido de su cargo a partir de hoy. La sala se sumió en un silencio al instante. Mientras intentaba continuar con una sonrisa, el anfitrión se me acercó. ¿Cuál es la razón para esto?, preguntó el anfitrión, aparentemente confundido.
Fue entonces cuando Sara de repente se levantó y gritó, «Eso es una mentira». «Todos. Este hombre solo fue un compañero de mi escuela secundaria. Solo es un simple trabajador de fábrica. ¿Por qué está ahí parado?» «Sí, esto debe ser una especie de broma, pero este gusto por el entretenimiento es terrible, ¿verdad todos?». Con su voz chillona, Sara escupió esas palabras y, a su lado, Brandon sonrió con arrogancia, mirando de un lado a otro entre Sara y yo, estallando en una risa descarada. Los invitados en la sala comenzaron a murmurar. Envueltos en una atmósfera tensa, seguí hablando con calma. Sara mencionó antes que trabajar en una fábrica es un trabajo inferior. También me dijo que no hablara más con ella, por temor a que mi bajeza se le pegara. ¿Y qué?, respondió Sara mirándome con furia, con las manos en las caderas, todavía negándose a admitir cualquier error. Trabajo para esta empresa. No puedo seguir trabajando con alguien que está avergonzada de nuestro trabajo. Pero mi esposo es un director de élite, completamente diferente a ti. Termina con esta farsa ahora, exigió. En ese momento, el director ejecutivo, Ethan, se acercó rápidamente al asiento de los premiados, con el rostro enrojecido de ira, y comenzó a gritarle a Brandon. «Oye. Discúlpate con el señor John ahora mismo». Sin embargo, Sara y Brandon, todavía medio sonriendo, se negaban a creer las palabras de Ethan. «¿Qué pasa, Ethan? ¿Por qué deberíamos disculparnos con un simple trabajador de fábrica? Solo es un trabajador incompetente y está tratando de asustarnos mintiendo sobre despedir a mi esposo», dijo Brandon con desdén, pero Ethan le gritó de vuelta, con la voz temblando, «Di el nombre de nuestra empresa». «John Gifted Corporation», murmuró Brandon. «Pero John». Mientras repetía el nombre, Brandon de repente se dio cuenta y su rostro se puso pálido. «¿Su nombre? ¿David John? ¿Podría ser que realmente es el presidente de nuestra empresa?». Al escuchar las palabras de Brandon, Sara se congeló de shock. Durante ese tiempo, los observé y juzgué que finalmente entendían. Hablé de nuevo, parece que finalmente me creen. Brandon, con el rostro lívido, estaba temblando por completo, apenas capaz de mantenerse en pie. De hecho, continué, Annie es la hija de un importante fabricante que produce algunos de los dispositivos semiconductores líderes en el país. La empresa que me aceptó, un graduado de secundaria, era una de las fábricas de sus padres. En ese momento, era una empresa de tamaño medio, encargada de diversas producciones de maquinaria. Pero hace 30 años, desarrolló su primer producto patentado, un micrómetro Cráter, y desde entonces ha expandido su negocio con el avance de la tecnología de dispositivos electrónicos. Ahora, junto con la fabricación de semiconductores, estamos colaborando con empresas extranjeras para desarrollar sistemas de prueba aún más precisos. Combinando el conocimiento que adquirí en la universidad con una perspectiva práctica, participé activamente en el desarrollo de productos después de graduarme, lo que resultó en varios productos exitosos. Gracias a esto, fui transferido a la sede, promovido a director de desarrollo de hardware electrónico, y ahí fue donde conocí a Annie. Incluso después de nuestro matrimonio, la familia de Annie nunca habló de mi pasado asistiendo a una escuela nocturna. En cambio, me aceptaron calurosamente como un joven diligente y entusiasta, algo raro en esta época. Queriendo recompensar a esta familia y a la empresa que me crió, me dediqué a mi trabajo sin distracción. Luego, hace 2 años, cuando el padre de Annie se retiró, asumí como presidente. Al entender la verdad, Brandon parecía a punto de colapsar. Ethan lo reprendió aún más desesperadamente. «Estabas en el extranjero, por lo que podrías no haberlo sabido directamente, pero al menos deberías haber verificado la información sobre la empresa para la que trabajas». Brandon, con el rostro aún pálido, trató de balbucear una excusa, pero Ethan, con la cara roja de ira, siguió gritando, «Estás tan atrapado en ser un élite de Harvard que ni siquiera conoces la cara de nuestro presidente. Me avergüenza haber recomendado a alguien como tú como empleado destacado». Ethan luego agarró a Brandon por el cuello y lo arrastró frente a mí. Ethan inclinó la cabeza de Brandon a la fuerza y luego se unió a él arrodillándose. «Pido disculpas profundamente por el comportamiento irrespetuoso de mi subordinado. Por favor, perdónanos. Lamento mucho mi ignorancia. Es inexcusable». Brandon finalmente se arrodilló por su propia cuenta, su rostro enrojeciendo mientras el sudor goteaba al suelo. Annie, que había estado observando todo esto, se volvió hacia mí con una pregunta. Este fue un plan que Annie ideó, pensé. «David, ¿qué harás ahora que has revelado la verdad frente a todos para evitar ser acusado de despedir unilateralmente a un empleado?», preguntó ella. «Sí, bueno, él está despedido», respondí. «Alguien que insulta a una persona que acaba de conocer de esa manera definitivamente no encaja en nuestra empresa». Mientras decía esto, Brandon guardó silencio, con la frente empapada de sudor.